Bueno, nos corresponde revisar los criterios electrocardiográficos que utilizamos para definir cuándo hay un crecimiento de cámaras cardíacas. Entonces, vamos a recordar algunos aspectos del. Recordemos que en el electrocardiograma normal vamos a tener ondas que corresponden a la despolarización de las aurículas y también ondas que corresponden a la despolarización de los ventrículos. La onda P es la onda que corresponde a la despolarización de las aurículas y normalmente debe tener una amplitud que no sobrepase 2.5 milímetros de altura en la derivación de 2 y no debería tener una duración superior a 120 milisegundos también en la derivación de 2. Asimismo, el QRS es la onda que corresponde a la despolarización de los ventrículos. Usualmente su amplitud debería superar 8 milímetros de altura en las precordiales, pero no debería ser mayor a 30 milímetros de altura en las precordiales. Bueno, tenemos diferentes ondas que corresponden a la despolarización de la aurícula, como es la onda P, y también a la despolarización de los ventrículos, como es el complejo QRS. La onda P debería tener una amplitud que no supere 2,5 milímetros de altura en la derivación de 2, es decir, no más que 2,5 cuadritos de alto, y su duración usual no debería superar 120 milisegundos. Eso quiere decir que un electrocardiograma tomado a 25 milímetros por segundo no debería superar 3 cuadros o 3 cuadritos pequeños. Mientras que el complejo QRS normal debería tener una amplitud que va entre 8 a 30 milímetros en las precordiales y su duración desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda S no debería ser superior a 120 milisegundos. Y la otra característica es que la onda T, que es la onda que corresponde a la repolarización ventricular, usualmente debería tener una amplitud que no supere una tercera parte del QRS precedente y debería ser concordante con el QRS respectivo. Eso quiere decir que la onda T tiene que ser positiva si el QRS es positivo y si el QRS es predominantemente negativo, pues uno debería esperar que la onda T sea también negativa. Para poder hablar de criterios de crecimiento de la aurícula, primero tenemos que recordar que la activación de la aurícula empieza en el nodo sinusal y posterior a eso, pues entonces hay varios fascículos que activan la aurícula derecha inicialmente, hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás, y posteriormente pasan por el haz de Bachmann, que es un haz que va en forma anterior hacia la aurícula izquierda y por tanto pues entonces se activa la aurícula izquierda. Por tanto, la primera onda P que deberíamos tener, si pudiéramos verla, es una onda P que corresponde a la activación de la aurícula derecha y después pues eso va a tomarle algún tiempo y posterior a eso pues entonces va a haber una activación de la aurícula izquierda y podríamos ver una onda P que corresponda a la aurícula izquierda, que también le va a tomar otro tiempo. Usualmente en términos generales, cuando las cámaras auriculares no están crecidas, realmente lo que terminamos viendo es que las 2/3 partes iniciales corresponden a la onda de la aurícula derecha y las 2/3 partes finales corresponden a la activación de la aurícula izquierda, pero finalmente vemos una sola onda P. Y esto es en condiciones normales, pero tenemos que recordar que entonces esas 2/3 partes iniciales corresponden a la activación derecha y las 2/3 partes finales corresponden a la activación de la aurícula izquierda. ¿Qué ocurre cuando crece la aurícula derecha? Bueno, en general, cuando crece la aurícula derecha lo que podemos ver es que la onda P va a tener eh, un aumento en su amplitud que va a superar esos 2,5 milímetros en la derivación de 2 esperados y va a hacerse una onda P picuda. Y en la derivación V1, que es otra buena derivación para estudiar la activación de las aurículas, vamos a ver una P que tiene un componente muy positivo inicial que a veces puede superar hasta incluso los 5 milímetros inicialmente. Entonces, tal vez aquí la mnemotecnia es que vamos a ver una onda P picuda que corresponde o que se le ha dado el nombre de onda P pulmonar
por el hecho de que la aurícula derecha pues está conectada al circuito pulmonar. Aquí vemos un ejemplo, podemos ver la derivación de D2, la flecha que señala una onda P de una amplitud aumentada que mide más o menos unos 3 milímetros de altura, y en V1 vemos un componente picudo importante, y vemos el electrocardiograma inferior en donde vemos una onda P que es bastante picuda, que más o menos mide unos 4 milímetros o al menos supera 2,5 milímetros, que es lo esperado, y en V1 también vemos que esa onda P es picuda y de componente inicial. Es usual que el crecimiento de la aurícula derecha se acompañe de crecimiento del ventrículo derecho, ¿verdad? O sea que la aurícula que crece pues se acompañará a veces de criterios del ventrículo correspondiente. Cuando la aurícula izquierda crece, lo que vemos es que va a haber una prolongación en la duración de la onda P. Esperábamos que la onda P usualmente, en forma normal, no midiera más de 3 cuadritos de ancho, es decir, 120 milisegundos. Cuando la aurícula izquierda crece, va a hacer que las 2/3 partes finales se prolonguen y por tanto vamos a tener ondas P que miden más de 120 milisegundos en la derivación de 2. Y podemos ver en la derivación V1 un componente negativo profundo que a veces mide más o menos un cuadrito y se prolonga ese cuadrito unos 40 milisegundos en V1, haciendo que la onda P final dure más de 120 milisegundos. Aquí podemos ver un ejemplo que se señala en rojo en la derivación de 1. Vemos que las 2/3 partes iniciales que corresponden a la onda derecha no están crecidas, no están aumentadas, pero el componente final lo que hace es que prolonga en forma total la onda P, y por tanto pues entonces nos hace sospechar que hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Y en V1 vemos ese componente terminal negativo profundo que hace que la duración total de la onda P se prolongue. Aquí vemos otros ejemplos en este electrocardiograma, pues en donde vemos, por ejemplo, que hay una onda P que tiene un componente negativo en V1 que hace que se prolongue en forma total la duración de la onda P. También es frecuente ver que la onda P mitral o la onda P izquierda o el crecimiento de la aurícula izquierda se asocie pues a crecimiento del ventrículo izquierdo. Este es un esquema de resumen en donde vemos en la parte superior el crecimiento de la aurícula derecha, en donde lo que esperamos es que haya un aumento en la amplitud de más de 2,5 milímetros en la elevación de D2. Cuando esto lo supera, pues entonces nos hace pensar que hay un crecimiento de la aurícula derecha, y al ser una onda P picuda, nos acordamos porque picudo corresponde pues a esa P pulmonar por ser del lado derecho del sistema pulmonar. Y en V1 podemos ver entonces ese componente inicial picudo de la onda P. Mientras que en la parte inferior podemos ver el esquema de lo que ocurre cuando la aurícula izquierda crece, y lo que ocurre pues entonces es que esas 2/3 partes finales de la onda P se prolonga su activación y hace que en forma total la duración de la onda P dure más de 120 milisegundos. En V1 podemos ver ese componente negativo profundo que mide más o menos un cuadrito o un milímetro hacia abajo, y que puede hacer entonces que la duración total de la onda P se prolongue más de 120 milisegundos. ¿Qué ocurre si las dos ondas o si las dos aurículas crecen? Pues entonces vamos a tener un componente mixto. Por un lado vamos a tener ondas P picudas con aumento de amplitud, y por otro lado vamos a tener ondas P prolongadas. Si vemos que la onda P mide más de 2,5 milímetros y además tiene una prolongación o una duración superior a 120 milisegundos, pues entonces podemos, o eso nos hace sospechar que haya un crecimiento de ambas aurículas. Con respecto al crecimiento de los ventrículos, recordemos que el QRS corresponde a la despolarización de los ventrículos. Usualmente el QRS tiene un eje que va entre los menos 30 a más 90 grados. La otra cosa es que esperamos que en el plano de las precordiales la onda R sea una onda R pequeña en V1 y que vaya haciéndose cada vez más grande conforme progresa hasta V5 y V6.
Va a haber una zona de transición en donde la onda R se va a hacer predominantemente positiva. En este ejemplo se ve en V4 que se hace predominantemente positiva. Y otra de las características es que vemos que la onda S, que en V1 es profunda, se va haciendo cada vez más pequeña hacia V5 y V6. La amplitud esperada del complejo de la onda R oscila entre 8 a 30 milímetros, pero no esperamos que la amplitud supere eso, puesto que el que supere eso nos va a hacer pensar que va a haber un crecimiento de esa cámara. Y la otra cosa es que desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda S, el complejo QRS no debería durar más de 120 milisegundos. Eso quiere decir más de 3 cuadritos pequeños. ¿Qué pasa cuando crecen los ventrículos? Bueno, la primera cosa que ocurre es que el eje de activación final de los ventrículos va a hacer que se desvíe su eje correspondiente al lado que creció. Si es el ventrículo derecho, pues entonces esperamos desviaciones del eje hacia la derecha. Si es el ventrículo izquierdo, puede esperarse una desviación del eje hacia la izquierda, ¿verdad? Otra de las cosas que va a ocurrir es que va a haber cambios en la despolarización por aumentos en el voltaje. Va a haber un aumento en el tiempo de activación del ventrículo y por tanto la duración del complejo QRS puede verse prolongada. Y lo otro es que la repolarización del ventrículo puede también verse afectada. Y como dijimos anteriormente, pues la aurícula correspondiente puede también crecer junto con el ventrículo respectivo. Aquí vemos un ejemplo y algunos de los criterios que pueden ser útiles. Hay un crecimiento en el ventrículo izquierdo. Usualmente vamos a ver tres cosas. La primera es una alteración en el complejo QRS, es decir, una alteración en la despolarización. Después podemos tener o buscar cambios en la repolarización y lo último, cambios en la onda P respectiva. Con respecto al complejo QRS, esperamos, si crece el ventrículo, pues entonces que haya un aumento de voltaje en el QRS y para esto se han establecido ciertos límites o ciertos scores o escalas. Este es el índice de Sokolov-Lyon, en donde lo que hacemos es que sumamos la onda S de V1 y contamos la amplitud de la onda S y se la sumamos a la onda R más grande que haya en V5 o V6, en este caso por ejemplo parece ser la de V5. Si la suma de estas dos ondas supera 35 milímetros, pues eso supera el criterio de eso, o sea, lo esperado en el criterio de Sokolov-Lyon y por tanto es un criterio de crecimiento de la cámara izquierda. Podemos ver aisladamente, por ejemplo, crecimientos de la onda R en V5 por encima de 25 milímetros o que la onda R de AVL supere los 12 milímetros. También podríamos esperar que el tiempo de activación del QRS desde el inicio hasta su fin supere los 90 milisegundos y como dijimos anteriormente también que el eje esté desviado hacia la izquierda. Otra de las cosas que ocurre es que además de los cambios en el voltaje o el aumento de voltaje en la despolarización, podemos también esperar cambios en la repolarización. Entonces vamos a ver que hay una inversión de la onda T. Por ejemplo, aquí lo vemos en D1, en AOL, en V5 y en V6. Tenemos que tratar de buscar esos cambios en derivadas que vean al ventrículo izquierdo de frente. Por ejemplo, el ventrículo izquierdo lo ve de frente V5 o V6, o también lo están viendo estas derivadas izquierdas AOL o D1. Y estos cambios en la repolarización son también bastante frecuentes verlos en el crecimiento de las cámaras. Y como dijimos antes, pues también podríamos esperar que haya un crecimiento en la aurícula izquierda que corresponde pues entonces a lo que ya dijimos anteriormente. Esto es un electrocardiograma que nos muestra algunos de esos cambios. Aquí podemos ver una onda S profunda en V1. Si sumamos este voltaje de onda S a la onda R más grande que haya en V5 o V6, y si esto supera más de 35 milímetros de amplitud, pues entonces es uno de los criterios que se llama el criterio de Sokolov. También podemos ver ondas R por encima de 12 milímetros en AVL, o por ejemplo que la onda R en V5 supere 25 milímetros. Eso nos hace pensar pues que se supera el criterio de voltaje.
También podríamos esperar que el QRS se prolongue más de 90 milisegundos y también en las derivadas que están viendo al ventrículo izquierdo de frente, por ejemplo V5, V6, podemos ver estos cambios en la repolarización con ondas T invertidas. Vemos también, por ejemplo, en AVL y en D1 que hay ondas T invertidas y por tanto lo que nos hace sospechar esto es que hay un crecimiento en el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho pues también se valora en forma similar. Esperamos entonces que haya cambios en la despolarización con aumento en el voltaje del QRS. Recordemos que el ventrículo derecho pues tiene menor masa ventricular en comparación al ventrículo izquierdo. Por tanto, cuando crece se hace evidente, sobre todo en aquellas derivadas que lo están viendo de frente, por ejemplo V1, V2 y V3, en donde lo que podríamos esperar es que, por ejemplo, en V1 haya una onda R prominente de más de 7 milímetros o que haya una predominancia del QRS positivo en V1 o V2, haciendo que haya una onda R superior a la onda S, ¿verdad? Y la otra cosa que podríamos esperar son cambios en la repolarización. Aquí vemos, por ejemplo, ondas T invertidas en V1 y V2. Podríamos tener o esperar una desviación del eje hacia la derecha y finalmente podríamos buscar cambios que sugieran crecimientos en la aurícula derecha. Aquí vemos un ejemplo en donde vemos una onda R bastante prominente con V1 y V2 con alteraciones en la repolarización, ondas T invertidas en esas mismas derivadas. Y vemos además que tiene una desviación del eje hacia el lado derecho porque AOF es positivo y D1 es negativo, lo cual corresponde con una desviación del eje hacia la derecha. Bueno, esto es la imagen de la comparativa entre los criterios de crecimiento del ventrículo izquierdo y crecimiento del ventrículo derecho. Vemos que para el ventrículo izquierdo esperamos entonces que haya ondas S profundas en V1, que son la correspondencia en espejo a lo que ocurre cuando lo vemos de frente al ventrículo izquierdo en V5 y V6, donde hay ondas R. Si estas ondas R las sumamos a V1, a la onda S, pues entonces si supera más de 35 milímetros esperamos entonces un crecimiento de voltaje. Podemos ver cambios en la repolarización, podríamos esperar que el QRS se prolongue y podríamos también esperar cambios sugestivos de crecimiento en la aurícula correspondiente, en este caso la aurícula izquierda. Y en el caso del crecimiento del ventrículo derecho, pues entonces vemos que la onda R en las derivaciones que están viendo el ventrículo derecho de frente, como son V1 y V2, pues es prominente, o que incluso la onda R sea mayor que la onda S correspondiente, con cambios en la repolarización, con ondas T invertidas, y podríamos esperar también que haya cambios sugestivos de crecimiento en la aurícula derecha. Puede ocurrir que ambos ventrículos crezcan, y en ese caso, pues entonces podríamos tener criterio de crecimiento del ventrículo derecho con esos mismos criterios que mencionamos anteriormente, más un crecimiento, por ejemplo, en la aurícula izquierda o cambios sugestivos de aumento de voltaje en las derivaciones que están viendo al ventrículo izquierdo de frente. Si bien es cierto, el electrocardiograma como herramienta diagnóstica es muy útil por la facilidad y acceso que tenemos, una de las cosas importantes es que el electrocardiograma tiene una baja tasa de detección de los crecimientos ventriculares y el crecimiento de cámaras en general. Vemos, por ejemplo, cuál es la tasa de detección de los crecimientos en el ventrículo izquierdo, en donde la sensibilidad, es decir, la capacidad del estudio para detectar crecimientos ventriculares, oscila entre 10 hasta un 70%, de acuerdo a la diferencia de criterios que podamos utilizar. Por ejemplo, vemos el criterio de Sokolov-Lyon tiene una capacidad de detección de un 50%, cercano a un 50%. Eso quiere decir que el 50% de las personas que tienen un crecimiento ventricular no va a ser detectado por el electrocardiograma. Por tanto, este no es un estudio, ¿verdad? Muy sensible, ¿verdad?, para la detección del crecimiento de cámaras. Lo que sí es cierto es que cuando vemos que hay criterios sugestivos de crecimiento de cámaras, es muy probable que la persona sí que tenga un crecimiento de la cámara correspondiente, porque la especificidad es muy alta. Vemos que la tasa de falsos positivos es muy baja, por tanto, cuando por ejemplo se cumplen los criterios de crecimiento de ventrículo izquierdo,
pues eso nos hace sospechar que la persona es muy probable que tenga eso. Vemos que el mismo criterio de Sokolov Lyon, a pesar de tener una tasa de detección muy baja de un 50%, cuando está presente, más o menos un 95 a 92% de las personas en efecto van a tener un aumento en el ventrículo izquierdo. Hay estudios que son más sensibles y más específicos para determinar los crecimientos de las cámaras, tanto ventriculares como auriculares, por ejemplo los estudios de imágenes. Y la otra gran ventaja de los estudios de imágenes es que nos ayudan a determinar la severidad, el volumen, la funcionalidad de las cámaras, las dimensiones y además las presiones de las cámaras para definir cuáles son las causas probables por las que las cámaras han crecido. En este caso vemos cómo el ecocardiograma es capaz de definir el tamaño y el grosor de las paredes, de clasificarnos el tipo de crecimiento ventricular, si es una hipertrofia, si es una dilatación, si es excéntrico, si es concéntrico, y además en cuál de las paredes vemos un aumento del grosor o una dilatación en el volumen de las cámaras, ¿verdad? Así como las presiones a las que están sometidas esas cámaras. Bueno, recordemos que eh, hay diferentes causas de crecimientos, ¿verdad? Y usualmente el crecimiento de la aurícula derecha y el ventrículo derecho están compartidos. Recordemos que la aurícula derecha y el ventrículo derecho pertenecen al sistema pulmonar, por tanto, esas cardiopatías congénitas que afectan el sistema pulmonar, la vascularidad pulmonar, como son la tetralogía de Fallot, la estenosis valvular pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar, las enfermedades respiratorias, por ejemplo, el EPOC severo, pues son causas de crecimiento de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, mientras que las causas de crecimiento de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo pues están relacionadas con sobrecargas de presión, por ejemplo estenosis aórticas o mitrales, hipertensión arterial, miocardiopatías hipertróficas o sobrecargas de volumen, como insuficiencias aórticas y mitrales o miocardiopatías dilatadas. Es muy importante entonces que definamos a partir de ese hallazgo electrocardiográfico cuáles son las probables o posibles causas que pueden hacer que esa persona tenga pues un crecimiento de las cámaras, y eso va a hacer que sea más sensible y más específico nuestro diagnóstico. Muchas gracias.